Siempre me toca la pata. Empezamos, si les parece. Buenos días a todos y a todas. Gracias, como siempre, por su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario. Paso a detallarles los asuntos más importantes que han sido abordados y aprobados hoy en el Consejo de Gobierno y luego le daré la palabra al consejero Navarro, que nos acompaña hoy en esta rueda de prensa. En primer lugar, aprobamos hoy la convocatoria de ayudas a las entidades locales para las obras del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria. Es decir, aprobamos hoy las ayudas para la ESA con un presupuesto de fondo CA de 5,4 millones de euros. El objetivo es mejorar la situación sociolaboral de los trabajadores eventuales agrarios, unas ayudas que vienen dándose en nuestra región desde el año 2000, que vienen a fijar la población, que, como siempre les digo, es un objetivo transversal de la acción del Gobierno, y estas ayudas que hoy convocamos son un complemento de las ayudas estatales que pone en marcha el Servicio Público de Empleo, SEPE, del Gobierno de España, y a lo que va destinado este dinero de la Junta de Extremadura, como viene ocurriendo desde el año 2000, es al pago de los materiales de aquellas entidades locales que lo soliciten. La previsión que tenemos es conceder ayudas a unos 485 expedientes pertenecientes a 366 entidades locales, lo que vienen a ser en torno a unos 35.500 beneficiarios de este programa que se tramita en régimen de concesión directa y que, por tanto, una vez que publicado en el Diario Oficial de Extremadura, tras la aprobación hoy del Consejo de Gobierno, las entidades locales de la región lo solicitarán y se procederá a la resolución en el mes de junio. Continuando con la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, este Gobierno no ha dejado de trabajar desde el inicio de la legislatura en lo que denominamos agenda de regadío. Agenda de regadío que tenía dos tareas: modernizar los regadíos existentes y hacer posible la puesta en marcha de nuevos regadíos. Y en ese sentido, aprobamos hoy el decreto por el que se declara la transformación en regadío como zona regable singular en los términos municipales de Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Segura de Toro y Casas del Monte, impulsando así lo que era una asignatura pendiente, que es el regadío de montaña en la zona norte de Cáceres. Un proyecto, por tanto, que hará justicia a la hora de reconocer la singularidad de comarcas como los valles del Jerte, el Ambroz y la Vera. Estas zonas entendemos que necesitan sistemas de riego más racionales, que den una mayor garantía de suministro, que sean menos gravosos en mano de obra y que sean más cómodos, garantizando, por tanto, mayores rendimientos de sus cultivos, que es el objetivo último de la puesta en marcha de estos nuevos regadíos. La superficie total a declarar en el decreto que hoy aprueba la Junta de Extremadura es de 1.318 hectáreas. Esta acción de los nuevos regadíos de alta montaña en Extremadura se suma a la que viene siendo una constante en la puesta en marcha de la agenda de los regadíos. Hace pocas semanas este mismo Consejo de Gobierno aprobaba la licitación del proyecto de obras para la transformación de 15.000 hectáreas del regadío de Tierra de Barro y suscribía el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno para poder licitar las obras de los regadíos de este municipio de la comarca de Olivenza. También desde la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorios autorizamos hoy una concesión directa de subvención a la Diputación Provincial de Badajoz para la creación, funcionamiento y mantenimiento de una oficina de gestión urbanística del territorio, vivienda y arquitectura al servicio de los municipios pertenecientes a la zona de Don Benito, Villanueva de la Serena, con un importe de 82.000 euros, que es lo que va a aportar la Junta de Extremadura, asumiendo la Diputación Provincial, por su parte, el local, con los medios adecuados y suficientes para la puesta en marcha de este servicio, el personal necesario para el funcionamiento de esta oficina, como es un arquitecto licenciado en Derecho, aparejador, delineante, auxiliar administrativo. En definitiva, este es un acuerdo que nos permite poner en marcha una nueva oficina de las 22 de este tipo que ya hay en Extremadura y que, por tanto, hacen un servicio necesario y fundamental para los municipios de nuestra comunidad autónoma. Y, en cuarto lugar,
desde la presidencia de la Junta de Extremadura, que es donde residen las competencias en materia de cooperación, no por casualidad, sino porque el presidente Fernández Vara entiende que esta es una política fundamental y prioritaria de este Gobierno, y así lo venimos demostrando con la puesta en marcha de todas y cada una de las decisiones, todo cómo hemos agilizado las ayudas, cómo hemos consensuado y dialogado con el propio sector y las propias organizaciones nuestras políticas de cooperación, nuestro Plan Anual de Cooperación del 2018. Y dentro del mismo, dentro de ese Plan Anual de Cooperación 2018, convocamos hoy subvenciones destinadas a proyectos de formación en prácticas de jóvenes cooperantes mediante estancias formativas, con un presupuesto de fondos comunidades autónomas de 200.000 euros. El objetivo de este programa, donde también participa el Instituto de la Juventud de Extremadura, es financiar las estancias formativas en ONG que trabajan en materia de cooperación internacional al desarrollo. Va dirigida a jóvenes cooperantes de entre 18 y 35 años, los cuales están inscritos en la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, y entendemos que es un programa muy positivo. Ha incrementado su financiación en los 2 últimos años de manera notable, pasando de un presupuesto de 80.000 euros en 2016 a 200.000 euros en esta convocatoria, incrementándose, por tanto, un 25% el dinero, los recursos destinados a un programa como esto, que creemos que es importante para los jóvenes que están inscritos en la Bolsa de Jóvenes Cooperantes del Instituto de la Juventud de Extremadura, que antes no lo reseñaba bien, y que da una oportunidad a los jóvenes y al mismo tiempo contribuye a generar una conciencia crítica, que también es un objetivo fundamental de la Agencia Extremeña de Cooperación y del Instituto de la Juventud de Extremadura. Les decía que hoy nos acompaña el consejero Navarro, el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, porque el Consejo de Gobierno de hoy aprueba un nuevo proyecto de ley que entendemos que es importante, un nuevo proyecto de ley de cooperativas. La actual ley data del año 98 y, por tanto, entendemos que no responde ya a la realidad del sector cooperativo extremeño, y de ahí la necesidad de una nueva norma que hoy aprueba el Consejo de Gobierno y que nos va a explicar el consejero responsable de este asunto. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos. Efectivamente, en la reunión de esta mañana, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el proyecto de ley de sociedades cooperativas de Extremadura. Decir que la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de cooperativas. Eso quiere decir que nos corresponde la función legislativa, que estamos ejerciendo en este caso, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Tenemos competencias plenas en esta materia. La ley vigente es del año 1998. En su tiempo fue una ley muy avanzada, fue una ley pionera que ha dado unos magníficos resultados para el sector cooperativo extremeño, pero que necesitaba ya claramente una modernización para aquellos aspectos que necesitaban ser mejorados y, por supuesto, mantenemos todo aquello mucho que sigue siendo útil. Cuando llegamos este Gobierno, tras las elecciones de 2015, nos encontramos que ya existía un texto de un borrador de ley de cooperativas que había sido elaborado por el anterior Gobierno de Extremadura, por el Gobierno del Partido Popular, y un borrador que incluso había tenido ya participación por parte del mundo cooperativo, del sector cooperativo extremeño. Lo que hemos hecho en este Gobierno ha sido retomar aquel borrador que ya existía. Nos parecía una buena base de partida y hemos estado incrementando los contactos e intensificando los contactos con el sector cooperativo, porque esta ley es una demanda del sector cooperativo extremeño, de las cooperativas de Extremadura. Son conscientes de que la ley del 98 necesita ser adaptada a los nuevos tiempos. Por tanto, este proyecto de ley, y tengo mucho interés en subrayarlo, es fruto del diálogo y del consenso total con las uniones de cooperativas representativas del sector, en particular Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, la Unión de Cooperativas de Extremadura de Trabajo Asociado, UCETA,
la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Extremadura, UCETAEX, y la Unión de Cooperativas de Transportistas de Extremadura, UCOTRANEX. Estas 4 uniones de cooperativas han estado permanentemente en contacto, en diálogo. Ya habían participado, insisto, en el borrador que venía de la anterior legislatura y ahora el acuerdo se puede decir que es total sobre este proyecto de ley. En los últimos meses hemos estado en contacto con todos los grupos parlamentarios, especialmente con el que nos precedió en el Gobierno, con el Grupo Popular, de manera que tanto antes del dictamen del Consejo de Estado como después, todos los grupos parlamentarios conocen el texto y han tenido también la oportunidad de hacernos aportaciones. Entrando en el contenido de la ley, hay que subrayar que se mantiene, lógicamente, los caracteres diferenciadores de la actividad cooperativa. La mutualidad, por un lado, y la participación de los socios en la gestión de los asuntos sociales. A diferencia de una sociedad de capital, en la que los socios desembolsan una cantidad económica y eso les da unos derechos, en la sociedad cooperativa los socios tienen una doble condición. Por un lado, es verdad, aportan también capital social y realizan actividad cooperativizada. Esa es la diferencia. En una cooperativa de trabajo asociado, pues prestan su trabajo. En una cooperativa de consumidores, consumen los productos. En una cooperativa agraria, pues aportan su cosecha. Por tanto, el grado de participación en una cooperativa de un socio es mucho mayor que el socio de una sociedad de capital normal. Esto nunca podrá cambiar, este es el corazón del concepto cooperativo. La ley es muy amplia, muy compleja técnicamente. Voy a destacar resumidamente algunas de las principales novedades. Se echaba de menos en la ley vigente una definición clara del concepto de actividad cooperativizada, se incluye. En estos tiempos de la sociedad digital regulamos la web corporativa, no una web para hacer publicidad o para darse a conocer, sino una web corporativa que sirve para comunicarse oficialmente con los socios por medios electrónicos. Se establece la posibilidad de que las distintas secciones que pueden formar una cooperativa, si los estatutos sociales así lo contemplan, tengan patrimonio separado y contabilidad independiente. Un ejemplo, una cooperativa agroalimentaria que tiene una sección de vino y una de aceituna. Pues si los estatutos así lo fijan y así lo deciden los socios, pueden tener, insisto, patrimonio separado y contabilidad independiente. Estas secciones pueden, a su vez, realizar una determinación y distribución del resultado diferente. Se regula de una manera más precisa las distintas clases de socios, calificando como figura principal el socio común, aquel que realiza plenamente la actividad cooperativizada y ostenta el derecho total de participar en la gestión social. Se suprime la figura del socio honorífico y, en cambio, se crea la del socio inactivo. También se introduce la figura del socio colaborador. Se establece el voto plural, salvo que los estatutos prefieran, porque así lo decidan los socios, el voto unitario. En cambio, las de trabajo asociado, ahí se establece como criterio general el voto unitario. Se admiten como modalidades del órgano de administración en aquellas cooperativas que cuenten con 10 o menos socios la figura del administrador único o varios administradores que puedan actuar solidaria o mancomunadamente. Se abre la posibilidad de que, si los estatutos así lo deciden, se contemple la asistencia de consejeros no socios. Se introduce también la posibilidad de crear la figura de consejeros delegados o comisiones ejecutivas como órganos de delegación permanente del Consejo Rector de las cooperativas. Una línea común a muchas de estas novedades
que acabo de mencionar es dar flexibilidad a las cooperativas. Es lo que nos demandan, tener la posibilidad de elegir siempre bajo el espíritu cooperativo, pero elegir las alternativas que en cada caso se adapten a las preferencias, a las voluntades, a las necesidades de los socios de cada cooperativa. De manera que son las asambleas de socios, los órganos máximos de decisión de cada cooperativa, la que a la hora de aprobar sus estatutos van a poder elegir entre muchas opciones. Esta es la flexibilidad y el adaptarse a los nuevos tiempos que esta ley pretende introducir en el mundo cooperativo. Porque es muy importante destacar que las cooperativas en Extremadura forman una parte muy importante de nuestra economía, muy importante, especialmente en uno de nuestros sectores económicos con más importancia, el agroindustrial, el agroalimentario. Y son cooperativas que en muchos casos tienen que competir con grandes empresas privadas. Tienen que competir por los mismos mercados, por los mismos clientes. Eso les exige tener que ser muy competitivas. Esta es la herramienta que esta ley le quiere brindar a nuestras cooperativas. La posibilidad de, siendo cooperativas y manteniendo claramente ese carácter diferenciado frente a otro tipo de empresas, pero poder competir en igualdad de condiciones. También quiero destacar que en materia de igualdad de género, la ley prevé una novedad para nosotros muy importante, y es que el Consejo Rector tendrá al menos un número de integrantes mujeres proporcional al número de socias que formen la cooperativa. La misma proporción de socias se tiene que cumplir en el Consejo Rector. Alguna novedad, voy terminando. Se determina que el fondo de reserva obligatorio, que ya existía, es irrepartible en un 50%, pero pasa a ser repartible como máximo en otro 50%. Se crea la figura del grupo cooperativo para dar cobertura a grupos a los que no les resulte eficiente la regulación de cooperativas de segundo grado, y también se regula el acuerdo intercooperativo. Y como última novedad, se incide en la figura de la descalificación para evitar que empresas que pretenden ser, llamémosle, falsas cooperativas, se acojan a esta figura sin una causa real que lo justifique o sin responder a la auténtica finalidad mutualista y democrática de las cooperativas. Como decía antes, esta es una ley amplia, muy compleja técnicamente. Hay que pensar que regula materias que afectan al corazón de la vida corporativa de este tipo de empresas. La figura en una sociedad de capital del Consejo de Administración está regulada en una legislación básica estatal, pero el análogo, el Consejo Rector para una cooperativa extremeña, se regula por esta ley. Por tanto, tiene una gran trascendencia en la actividad económica. El trabajo jurídico que se ha hecho por parte del equipo de funcionarios que le han dedicado muchísimas horas, casi siempre fuera de su trabajo ordinario, ha sido magnífico. Quiero con mucha fuerza trasladar la felicitación a este magnífico equipo de funcionarios que ha permitido que lleguemos a este texto que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. Insisto, es una ley muy importante y, por tanto, entendemos desde la Junta de Extremadura que es muy conveniente que perdure en el tiempo. Es un tipo de leyes que no es bueno que estén sometidas a cambios frecuentes, vinculados a cambios de ciclo político. Por tanto, hemos hecho un esfuerzo muy especial a lo largo de estos últimos meses de hablar con todos los grupos, de recoger sus impresiones y, desde luego, vamos a seguir trabajando con todas nuestras fuerzas en el trámite parlamentario, una vez que tenga entrada en la Asamblea, para conseguir el mayor acuerdo posible. Creemos que está a nuestro alcance. Una ley que tiene este amplísimo respaldo del sector nos lo pone fácil, pero desde luego vamos a estar abiertos
a escuchar todas las aportaciones de los grupos de la Asamblea de Extremadura, porque entendemos que es una ley, con esto termino y lo reitero, muy importante y que necesita ser estable para dar seguridad y tranquilidad a las cooperativas de Extremadura. Gracias, José Luis. Comenzamos a partir de este momento con las preguntas. Gracias.